soy el único cirujano fetal aquí en Aguascalientes. En realidad, a nivel nacional somos pocos. Tenemos que preocuparnos por esa supergripe. ¿Va a ser necesario estar otra vez en cuarentena? ¿Tú cómo lo ves? La vacuna rusa contra el cáncer, ¿mito o realidad? ¿Algún día habrá una vacuna o esta ya es una realidad? Mira, Bueno, pues buenas tardes. Hoy en este cara a cara nos encontramos con el doctor Julio Macías. Él es muy joven, lo vamos a tutear, vamos a platicar muy a gusto. Y antes que nada, pues bienvenido, Julio. muchas gracias, Ana. Y la verdad es que tenemos mucho interés por conocer de ti, por conocer de tu profesión y saber cómo impacta todo lo que tú has estudiado y lo que trabajas socialmente, cómo impacta en la sociedad. Entonces, pues bienvenido, Julio, platícanos un poquito de ti, quién eres, dónde estudiaste y qué especialidad tienes. Claro que sí, Ana. Antes que nada, pues bueno, muchas gracias por permitirme estar en este espacio. Mi nombre es Julio Macías Sandoval. Soy médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Soy originario precisamente de aquí, de Aguascalientes, la tierra de la gente buena. Y eventualmente, pues proseguí con mis estudios. Me fui a hacer una especialidad de ginecología y obstetricia a la península de Yucatán. Estuve un año en Cancún, 3 años en Mérida, hice la especialidad allá. Terminando la especialidad, hice una subespecialidad en medicina materno-fetal, es decir, aparte de lo que hace un ginecobstetra, la medicina materno-fetal se enfoca exclusivamente en el embarazo, en la salud materna, pero sobre todo con mucho énfasis en la salud fetal, que la verdad es que van de la mano. Si tenemos una mamá con una buena salud, probablemente vamos a tener un bebé que también tenga buena salud. Pero ¿qué sucede en ocasiones? Que en ocasiones, a pesar de que mi mamá tiene buena salud, bebé puede estar complicado. Y esto me gustó mucho, el ver al bebé como un paciente. La subespecialidad la hice en la Ciudad de México, la hice en el Instituto Nacional de Perinatología y fueron 2 años de estarme dedicando a ver al bebé, como te comento, como un paciente. Y posteriormente realicé una alta especialidad en cirugía fetal. Esto lo hice en Querétaro y dentro de la cirugía fetal, la verdad que para mí fue un cambio completamente radical en la manera ya no solo de ver al bebé, sino de tratarlo, porque me di cuenta que muchas patologías que antes nos conformábamos con ver la evolución, nosotros podíamos cambiar esta evolución, es decir, podíamos cambiarle completamente el panorama al bebé. Oye, Julio, es muy interesante esto que nos comentas de la cirugía fetal. Creo que son ramas de la medicina pues relativamente nuevas para los ciudadanos comunes y corrientes, los ciudadanos de a pie, que para nosotros son términos nuevos. Y a mí me gustaría saber, la cirugía fetal, eh, salva niños. ¿Qué es lo que ocurre con la cirugía fetal? Porque me lo imagino o trato de imaginarlo y me cuesta trabajo. Claro, sí, la verdad es que la cirugía fetal, precisamente los procedimientos que realizamos es porque vamos a cambiar la vida del bebé. Te voy a poner algunos ejemplos. La espina bífida, voy a comenzar probablemente de lo más grande a lo más pequeño. La espina bífida, ¿en qué consiste la espina bífida o el mielomeningoceles? Parte de la misma enfermedad. Es un defecto en la columna vertebral de bebé, en el cual sus raíces nerviosas se encuentran expuestas con el líquido amniótico que normalmente rodea al bebé. Y esto generalmente se debe a que en algún momento de la formación de bebé, esa columna vertebral no cerró adecuadamente. Al estar en contacto las raíces nerviosas con el líquido amniótico, se van progresivamente perjudiendo. Prácticamente son raíces nerviosas que se desgastan. ¿Y qué sucede con estos bebés? Que cuando nacen, muchos de ellos, si bien les va, van a poder caminar con aparatos ortopédicos. Muchos de ellos terminan en silla de rueda toda su vida, terminan con incontinencia urinaria, incontinencia fecal, no pueden controlar sus esfínteres y esto la verdad es que empobrece mucho su calidad de vida. ¿Qué es lo que realizamos nosotros? Nosotros cuando detectamos a un bebé con un defecto en la columna vertebral, en lugar de esperar
hasta que nazca, que probablemente ya sea muy tarde, lo operamos antes del nacimiento. Y de esta forma nosotros nos aseguramos de que esas raíces nerviosas, al estar completamente cubiertas por piel, pues ya no estén en contacto con el líquido amniótico, no se desgasten y esto cambia, la verdad, la vida del bebé. Es un bebé que probablemente al nacimiento, después de recibir un adecuado seguimiento, probablemente terapia física, pueda caminar incluso sin aparatos ortopédicos. Entonces, en este sentido, les cambiamos el estilo de vida a los bebés. Ahora bien, hay otras patologías que son distintas. Vamos a hablar ahora, por ejemplo, los gemelos, el embarazo gemelar, que también es muy común, que en ocasiones los embarazos gemelares requieran cirugía fetal. Los embarazos gemelares normalmente nosotros los dividimos en bicoriales o monocoriales, que traduciéndolo son embarazos que pueden tener dos placentas y cada bebé tiene su propia placenta, o bien embarazos que tienen y que están compartiendo una sola placenta. Y particularmente, aquellos embarazos que están compartiendo su placenta son aquellos que más se pueden complicar. ¿Por qué? Porque en ocasiones un bebé le roba circulación al otro bebé. Y esto que, ¿cómo nosotros lo vemos? Pues nosotros lo vemos por ultrasonido. Un bebé está creciendo más, otro bebé está creciendo menos. Un bebé tiene mucho líquido, otro bebé tiene mucho líquido. Y paulatinamente vamos observando cambios. Por ejemplo, un bebé tiene alteraciones en sus flujos sanguíneos y el otro bebé pues tiene otro tipo de alteraciones también en los flujos. Estos cambios a largo plazo, en el mejor de los casos, lo que vamos a tener va a ser una discordancia, que un bebé pesa más y otro bebé pesa menos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en muchas ocasiones alguno de los dos bebés puede cansarse por la sobrecarga, sobre todo la sobrecarga de estar recibiendo un exceso de líquido, un exceso también de flujo sanguíneo, que en ocasiones bebé puede incluso fallecer dentro de mamá. Y en ocasiones también puede ser que hasta los dos bebés fallezcan. ¿Por qué? Porque en ocasiones es tanto el líquido que un bebé está acumulando que se rompe la fuente, se rompen las membranas y se terminan perdiendo ambos bebés. Entonces nosotros, gracias a la cirugía fetal, podemos identificar cuáles son aquellos bebés que se benefician de que nosotros separemos la placenta. Esto lo hacemos mediante una cámara, se llama un fetoscopio. Es una cámara en la cual nosotros entramos dentro de la cavidad uterina, dentro del útero, nos dirigimos hacia la placenta, corroboramos cuáles son los vasos sanguíneos que están compartiendo estos gemelos y nos dedicamos a separar las placentas. Es decir, separamos la comunicación entre ambos gemelos para que ya cada bebé se comporte como si tuviese su propia placenta, cada bebé pueda crecer adecuadamente y cada bebé pueda tener su propio flujo sanguíneo. Y de esta forma, pues la verdad es que salvamos muchos embarazos. El síndrome de transfusión feto-fetal, así se llama esta enfermedad, la verdad, a diferencia de otras enfermedades que son progresivas, el síndrome de transfusión feto-fetal cambia de repente. Es un bebé o son dos bebés que tú los ves en un momento y en una semana puede ser que uno o dos hayan fallecido de un momento a otro. No es algo que va a avanzar paulatinamente. Entonces, esta es una de las razones por las cuales una vez que lo identificamos, el tratamiento tiene que ser lo antes posible. Perdón que te interrumpa, un poco para entender. ¿Todas las cirugías fetales son iguales o hay diferentes tipos de cirugía fetal? ¿Nos puedes platicar un poquito de esto? Sí, claro. Justamente te comentaba, empecé de lo más grande a lo más pequeño. Con lo que empecé, por ejemplo, espina bífida es una cirugía fetal abierta. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hacemos una incisión a través de la piel de mamá, como si fuese una cesárea. Llegamos hasta el útero y una vez que llegamos al útero hacemos una pequeña incisión. Normalmente son incisiones de 2.5 centímetros. Es importante hacer incisiones pequeñas. ¿Por qué? Porque al hacer una incisión pequeña, nosotros nos aseguramos de que ese embarazo pueda llegar a término. Al inicio de la cirugía fetal, cuando esto apenas comenzaba y hacían cirugía fetal abierta, eran incisiones de 6, 8 centímetros. Y sí, evidentemente tenían un gran campo de visión. Pero ¿cuál era el problema con estas pacientes? Que eventualmente en algún momento del embarazo empezaban con contracciones antes de tiempo y rompían membranas porque era mucha la exposición de membranas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que sí, a bebé probablemente lo salvábamos de la espina bífida, probablemente era un bebé que tenía buena movilidad de las extremidades, pero que al nacer prematuro se complicaba con infecciones o incluso se complicaba por la misma prematuridad.
Al hacer nosotros incisiones de 2.5 centímetros en el útero, claro que nos cuesta más trabajo, pero vamos, nosotros estamos capacitados para que a través de pequeñas incisiones abiertas podamos ese campo de trabajo maximizarlo, optimizarlo y hacer lo mismo que se hacía anteriormente con cirugías grandes. Ahora bien, también tenemos cirugías fetales endoscópicas, que es precisamente un ejemplo de lo que te acabo de comentar hace un momento, que nosotros a través de un trocar insertamos un fetoscopio y con este fetoscopio a través de una cámara podemos dirigirnos hacia la placenta, la observamos en tiempo real, observamos a los bebés en tiempo real y podemos separar a las placentas. Existen muchas más cirugías que podemos hacer de manera endoscópica. En ocasiones tenemos síndromes de bandas amnióticas. ¿En qué consiste esto? Que en ocasiones las bandas amnióticas son membranas que normalmente recubren la cavidad uterina, pero en ocasiones, secundario a una mala división, esta membrana invade la cavidad uterina, invade el líquido amniótico y puede apresar en ocasiones las extremidades o incluso partes de bebé. ¿Y esto con qué riesgo? Con el riesgo de que en ocasiones bebé nazca con amputación de extremidades, con mala movilidad de sus extremidades. Y nosotros de manera endoscópica nos podemos dirigir hacia estas bandas amnióticas, podemos cortarlas y de esta forma bebé recupera tanto el crecimiento de la extremidad como también el movimiento. Tenemos también la hernia diafragmática. La hernia diafragmática congénita es una enfermedad que afecta a muchos bebés y que desafortunadamente en muchos de los casos es mortal al nacimiento. Y es que el bebé no se muere de que no lo puedas operar. En definitiva, a un bebé lo operas de hernia diafragmática al nacimiento. Pero la razón por la que el bebé se muere es porque sus pulmones se quedan pequeños. La hernia diafragmática es una comunicación entre el tórax y el abdomen. El músculo diafragma no cierra adecuadamente. Entonces, los intestinos, el estómago, el hígado invaden la cavidad torácica, invaden el tórax, le quitan espacio a los pulmones y son pulmones que durante su formación se quedan pequeños. ¿Qué es lo que pasa al nacimiento? Si el defecto es pequeño, probablemente los pulmones alcancen a desarrollarse bien y bebé pueda recibir su operación al nacimiento sin ningún problema. Pero si el defecto era grande y como te comento, tenía hígado, tenía estómago, tenía intestino, seguramente van a ser pulmones pequeños que al momento en que bebé nazca, aunque bebé nazca de término, no va a poder inflar adecuadamente sus pulmones y en la mayoría de los casos va a fallecer. Entonces, precisamente nosotros, a través del ultrasonido, detectamos aquellos bebés que tienen pulmones pequeños y que se benefician también de una endoscopía. Nosotros entramos con un fetoscopio, nos dirigimos hacia la boca. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Que precisamente en la vía respiratoria colocamos un balón. Esto no es un tratamiento definitivo. Nosotros colocamos un balón. Este balón tiene la finalidad de que al tapar el flujo hacia los pulmones, estos pulmones durante el embarazo crean surfactante, crean líquido. Entonces, este líquido que van creando por presión se van a empezar a inflar. Y antes de que nazca bebé, quitamos el balón, ya van a ser pulmones grandes y ahora sí, bebé puede nacer sin problema de término y posterior a que nace ya con pulmones que ya infló adecuadamente, respira y recibe ya su tratamiento definitivo al nacimiento. Entonces, como te comento, tenemos cirugía fetal abierta, tenemos cirugía fetal endoscópica y por último tenemos cirugía percutánea. ¿Qué quiere decir percutánea? Nosotros podemos avanzar a través de agujas hacia la cavidad uterina y en algunos casos, por ejemplo, hay ocasiones en las que tenemos tumores en los pulmones. Estos tumores prácticamente nos hacen lo mismo. Estos tumores en el pulmón empiezan a crecer. Son pulmones que al tener este pulmón empiezan a quedarse pequeños y en muchas ocasiones lo que nosotros tenemos que hacer es identificar el vaso nutricio del pulmón. Nos dirigimos hacia el vaso que está nutriendo este pulmón y nosotros lo coagulamos. Al coagular el vaso nutricio, el tumor deja de crecer, desaparece y ya el bebé lo libramos, uno, de que esos pulmones no estén creciendo adecuadamente y dos, aquellos bebés que sobrevivían y nacían requerían una cirugía abierta, prácticamente una cirugía en la cual tenían que abrir completamente el tórax. Estos bebés, al ya no tener el tumor, porque ya quemamos el vaso sanguíneo que lo nutría, pues el tumor prácticamente desaparece y ya no requiere cirugía al nacimiento.
Pasa lo mismo también con el hidrotórax, cuando bebé tiene mucho líquido dentro del tórax. Esto puede ser por diversos motivos. Siempre tenemos que estudiar cada caso. En algunos casos puede ser por alguna enfermedad cromosómica. Entonces, en estos bebés tenemos que tomar líquido amniótico, tenemos que estudiarlo y descartar que se trate de alguna enfermedad cromosómica como un síndrome o incluso algún proceso infeccioso. ¿Por qué? Porque también bebé se enferma de virus, de muchos virus, citomegalovirus, parvovirus, y estos virus precisamente afectan a bebé, que puede llegar a acumular grandes cantidades de líquido dentro del tórax. Una vez que nosotros conocemos la causa, le podemos dar tratamiento, pero no nos quedamos solamente con el tratamiento médico para erradicar al virus, porque ese líquido ya se encuentra alrededor de los pulmones. Y lo mismo, al haber exceso de líquido alrededor de los pulmones, estos pulmones no crecen adecuadamente. El riesgo que te había comentado, el riesgo de que sean pulmones pequeños, que bebé no pueda respirar bien al nacimiento. Y además, el corazón, al haber este aumento de presión, tiene que trabajar más. Imagínate, es como hacer ejercicio, tiene que bombear más sangre, pero el trabajo que antes lo hacía caminando, pues ahora lo tiene que hacer trotando, corriendo, porque tiene que gastar más energía para poder vencer el exceso de presión. Esto a largo plazo puede desgastar el corazón de bebé e incluso bebé fallecer antes del nacimiento. Lo que nosotros hacemos es que a través de agujas especiales entramos dentro de la cavidad torácica, colocamos guías, colocamos catéteres, dejamos un catéter dentro del tórax, la otra punta del catéter hacia la cavidad amniótica, y de esta forma el tórax drena completamente el líquido y los pulmones se expanden y bebé sin problema puede nacer. No nada más con hidrotórax. Existen ocasiones en las cuales bebé no puede orinar adecuadamente. ¿Por qué? Porque también se encuentra obstruida la vía urinaria. Puede ser por distintas causas. Puede ser por algún problema a nivel de la uretra, que es la que comunica prácticamente la vejiga hacia el exterior, pero en ocasiones puede haber valvas uretrales. Estas valvas uretrales son como pequeños, podríamos decir que pequeños pedazos a través de la uretra que me están tapando completamente la uretra. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos en algunos bebés con megavejiga? Pues prácticamente al existir una megavejiga, lo que está sucediendo es que es una vejiga que empieza a inflarse, pero no nada más se queda en la vejiga, porque recordemos que la vejiga se conecta con ureteros y estos ureteros a su vez con los riñones. ¿Y qué es lo que pasa? Que no nada más se acumula líquido en la vejiga, se acumula líquido en ureteros, se acumula líquido en los riñones, entonces los riñones comienzan a encharcarse y al encharcarse, pues prácticamente comienzan a trabajar más y a largo plazo se desgasta. ¿Qué es lo que pasa cuando un riñón se desgasta? Deja de producir orina, bebé eventualmente, recordemos que el líquido amniótico ya en semanas avanzadas es precisamente la misma orina que bebé está recambiando. O sea, al bebé quedarse sin orina, no se van a los riñones, para empezar, van a empezar a atrofiarse. Va a ser un bebé que va a tener una insuficiencia renal, que prácticamente va a ser incompatible con la vida. Al no tener líquido, lo mismo, bebé requiere este líquido para respirarlo y poder inflar sus pulmoncitos. Entonces los pulmones se quedan otra vez pequeños y los movimientos de las extremidades. Al no tener líquido, las extremidades se atrofian. Bebé no puede hacer los movimientos de flexión, extensión. Son prácticamente articulaciones rígidas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Tenemos dos opciones dependiendo cuál sea la causa. En muchas ocasiones podemos entrar a través de una aguja especial, colocamos también una derivación, conectamos la vejiga con el líquido amniótico y de esta forma está fluyendo el líquido. Bebé sigue tomando líquido, lo sigue pasando boca, esófago, estómago, intestino, se absorbe, riñones están trabajando, vejiga, y a través de la derivación este líquido va fluyendo. Y en algunas ocasiones, cuando identificamos que la causa sea una valva, es decir, que la causa sea obstructiva y que nosotros podemos hacer algo al respecto, nosotros endoscópicamente llegamos hasta la vejiga, nos dirigimos hacia la uretra y con láser quemamos estas valvas, es decir, le abrimos paso a la orina para que bebé pueda seguir operando. Percutáneo, pues también podemos tener cirugía cardíaca, que vamos, entramos también nosotros a través de una aguja especial, llegamos hasta el corazón y en muchas ocasiones algunos vasos sanguíneos, por ejemplo la aorta, puede encontrarse, podemos tener, le llamamos estenosis aórtica. ¿Por qué? Porque la aorta está más pequeña de su tamaño habitual. Al ser más pequeña, ¿qué es lo que hace? Pues el flujo de alguna forma nos lo detiene y al no haber paso de sangre a través de estos vasos sanguíneos,
el corazón comienza a quedarse pequeño. Un corazón pequeño no va a trabajar adecuadamente. Son bebés que desafortunadamente y en muchas ocasiones nacen y a los pocos días, pocas horas de vida, fallecen. Nosotros lo que hacemos es que entramos a corazón a través de un balón especial. Llegamos, lo colocamos justamente parecido a lo que hacen los cardiólogos intervencionistas en el adulto. Llegamos hacia el vaso sanguíneo que está obstruido, inflamos el balón y de alguna forma favorecemos que el flujo comience a pasar libremente a través del corazón y de esta forma sea un corazón que crezca adecuadamente. Y probablemente, no digo que el bebé no vaya a requerir una operación al nacimiento, alguna corrección, algunos bebés no la requieren incluso. Siempre es muy importante el seguimiento del bebé una vez que nace, pero pues son bebés que nacen y que tienen un pronóstico de vida completamente distinto, a diferencia de un bebé que antes nacía, que ya teníamos un diagnóstico, que es lo que te comentaba en muchas ocasiones, nuestra medicina fetal anteriormente para estos casos era ver, sabíamos el pronóstico de la enfermedad, sabíamos el curso natural de la enfermedad, pero antes no podíamos hacer nada. Y lo bonito de la cirugía fetal es que poco a poco va evolucionando. Esto va evolucionando. Ya actualmente, por ejemplo, los intestinos, las gastrosquisis, intestinos que se encontraban por afuera, que la pared del abdomen no cierra adecuadamente, resulta que pasa lo mismo que lo que sucede con la espina bífida. Los intestinos están en contacto directo con el líquido amniótico. ¿Y qué es lo que pasa? Son intestinos que al nacimiento, pues prácticamente ya fueron dañados por el líquido amniótico, ya no tienen una buena movilidad. Y sí, evidentemente se puede cerrar la pared del abdomen después de que el bebé nazca, pero muchos bebés se complican en este proceso y se infectan, fallecen. Entonces, pues lo que estamos haciendo ya actualmente es incluso cerrar el abdomen, cerrar la pared del abdomen antes de que el bebé nazca y de esta forma ya el intestino no se encuentra en contacto directo con el líquido amniótico y por lo tanto no se desgasta. Patologías cada vez que antes pensábamos que era nada más verlas, ya actualmente podemos hacer algo al respecto, podemos hacer algo por el bebé. Te escucho y te veo con la emoción que expresas y entro en un mundo maravilloso que no conocemos y que por fortuna tú lo conoces muy bien, pero no solo eso, sino que lo has estudiado y te has preparado y es una maravilla ver que se salven vidas desde el vientre materno. La verdad es que es maravilloso, pero yo te quiero preguntar, ¿cómo sabes cuando una paciente es candidata para este tipo de cirugías? Claro que sí. Mira, lo ideal es que todas las pacientes llevaran un buen control prenatal. Parte de este control prenatal implica hacer un ultrasonido obstétrico avanzado en cada trimestre. Tenemos el ultrasonido de primer trimestre. Es una ventana de oportunidad muy grande el primer trimestre porque entre las 11 y 14 semanas de gestación, todos los órganos ya se encuentran formados. Algunas patologías como la espina bífida, la hernia diafragmática, ya los podemos nosotros ver desde primer trimestre. Patologías como el síndrome de transfusión feto-fetal en embarazos gemelares, nosotros desde primer trimestre podemos empezar a ver que un bebé está creciendo más que otro. Entonces, el ultrasonido de primer trimestre es muy importante para la cirugía fetal. ¿Por qué? Porque nosotros de una manera temprana podemos seleccionar cuáles bebés tenemos que tener cuidado y podemos empezar con su protocolo. Ahora bien, primer trimestre no nada más importante para cirugía fetal, incluso es importante porque podemos hacer cálculo de riesgo de enfermedades cromosómicas como el síndrome de Down. Nosotros podemos medir la cantidad de líquido en la parte posterior de la nuca de bebé. Generalmente aquellos bebés que tienen un síndrome suelen tener sus vasos linfáticos mal formados y esto hace que acumulen más líquido. Siempre tenemos una edad de riesgo que parte de la edad materna, pero este riesgo puede aumentar o disminuir de acuerdo a los hallazgos que nosotros encontremos por ultrasonido. De tal forma que podemos tener pacientes que por edad materna sea un riesgo bajo y al finalizar el ultrasonido de primer trimestre termine siendo un riesgo alto y lo contrario, pacientes que por edad materna llegan en riesgo alto, pero todo lo observamos bien en el ultrasonido y terminan en un riesgo bajo. Entonces, valoramos todos estos marcadores que nos hacen, además de ver patologías en bebé, si bebé tiene algo más asociado, alguna enfermedad cromosómica. Entonces, el ultrasonido de primer trimestre es una gran ventana de oportunidad. Posteriormente llega el ultrasonido estructural, el ultrasonido del segundo trimestre, 20, 24 semanas. En ese ultrasonido hacemos un repaso de lo que hicimos en primer trimestre, ya vemos órganos más formados, ya vemos un corazón más grande,
No digo que no todas las patologías se puedan diagnosticar en primer trimestre, pero la verdad es que tienes que tener unos ojos muy educados, tienes que estar muy acostumbrado a ver el ultrasonido en tu día a día para que tú desde primer trimestre lo identifiques. Hay algunas patologías que probablemente sean muy pequeñas, poco visibles y se nos pudieron haber pasado en el primer trimestre, pero ya en el segundo trimestre, aunque no es una ventana de oportunidad tan grande, alcanza a ser en la mayoría de las veces una buena ventana de oportunidad, porque probablemente ya va a ser un bebé más grande en el que más fácilmente se puedan ver algunos defectos. Entonces, la segunda ventana de oportunidad podríamos llamarlo el segundo trimestre, que es el ultrasonido estructural. ¿Qué quiero decir? Que no quiero decir que el ultrasonido estructural no sea importante. Lo que quiero decir es que la medicina fetal está avanzando tanto que nosotros, desde primer trimestre, desde las 11, 14 semanas, ya podemos identificar muchas patologías. Y en caso de que se nos haya ido en el primer trimestre, aún tenemos el segundo trimestre para identificarlas. Existe el ultrasonido de tercer trimestre, que es el crecimiento. Hay algunas patologías que ya debutan hasta el tercer trimestre. Desafortunadamente, ya mucho de lo que encontramos en tercer trimestre, pues probablemente ya sea tarde porque ya hubo una historia natural de la enfermedad. Ya detectar una espina bífida en el tercer trimestre, detectar una hernia diafragmática en el tercer trimestre, pues ya es una enfermedad que ya progresó y que en muchas ocasiones el dar tratamiento, pues ya bebé ya no se beneficia tanto como si hubiésemos tenido un adecuado control prenatal. Entonces, la base de poder diagnosticar las patologías es un buen control prenatal y este control prenatal incluye el realizar los ultrasonidos obstétricos avanzados. Estos ultrasonidos obstétricos tienen que ser realizados por médicos fetales. No digo que un ginecobstetra, no digo que un radiólogo, no digo que un ultrasonografista no pueda hacerlo. Yo estoy de acuerdo que cualquier persona que se adentre al mundo de la medicina fetal, sin lugar a dudas va a poder diagnosticar, pero un médico fetal es un médico que ha dedicado toda su vida desde que egresó específicamente a detectar qué está bien y qué no está bien en bebé. Entonces, al estar en contacto todos los días con bebés sanos, bebés que no son sanos, pues obviamente se nos facilita mucho mejor el poder valorar a bebé. Ahora bien, claro que si el médico ginecobstetra, el médico radiólogo, el ultrasonografista en su ultrasonido detecta algo, pues claro que es muy bueno que lo refiera y que conozca también sus limitaciones y lo refiera a tiempo para que bebé se beneficie precisamente de recibir un adecuado tratamiento. Yo creo que has dicho muchas cosas muy importantes, pero esta es fundamental. Yo creo que las mujeres que nos estén escuchando, ojalá y tomen nota de la importancia de los ultrasonidos del primer y el segundo trimestre, pero además del tipo de ultrasonido que se requiere, porque pues ahora sí que las mujeres cuando estamos embarazadas, estamos esperando un bebé, pues estamos esperando con mucha ilusión un bebé sano, pero también nosotras tenemos que hacer la parte que nos toca para detectar cuando ese bebé no viene sano y que lo podamos en un momento dado dar la oportunidad de nacer sano a través pues de estas técnicas médicas que tú nos estás comentando. Entonces, yo rescato en esta parte de la entrevista, a lo mejor porque me identifico mucho como mujer y digo, ah, caray, qué bueno que nos estén escuchando quienes están embarazadas o quienes están por embarazarse y que tomen conciencia de este tema de lo que son los ultrasonidos, ¿no? Porque luego somos muy dados a decir, es que yo me siento bien, es que todo está bien porque nosotros creemos que está bien, pero nos hace falta realmente hacer los protocolos médicos que se requieren para saber que estamos bien tanto la mujer como el niño, ¿no? Así es, Ana. Sí, y la verdad es que muchos pacientes piensan, yo ya me realicé mi ultrasonido porque fui con el ginecólogo y me dijo que todo está bien, pero para que te des una idea, aproximadamente lo menos que duramos en un ultrasonido de primer trimestre, de segundo trimestre, son 60 minutos. O sea, es un bebé que identificamos cráneo. Medimos cantidad de líquido dentro del sistema nervioso, vemos corazón, vemos sus cuatro cavidades, corroboramos la división entre el tórax y el abdomen, corroboramos intestino, estómago, riñones, medimos todos los huesos, brazo, antebrazo, muslo, pierna, corroboramos la vejiga, vemos labio, vemos paladar, vemos los ojos. Dentro de los ojos tenemos que corroborar que no existan cataratas. La verdad es que es un ultrasonido muy avanzado. Son ultrasonidos que en realidad sí requieren tiempo. Entonces es muy importante
que las pacientes lo sepan, que no es el típico ultrasonido de 10, 15 minutos que en su consulta diaria con el ginecobstetra reciben, sino que son ultrasonidos más avanzados. Lo ideal sería que toda la población tuviese acceso a estos ultrasonidos. Desafortunadamente no existe una adecuada educación. Muchos pacientes piensan que con ir mes con su ginecólogo se aseguran de que bebé está bien, cuando lo ideal sería que todas las pacientes, yo soy de la idea que toda paciente debería tener ultrasonido de primero, segundo y tercer trimestre, porque en cada uno de estos ultrasonidos detectas distintas patologías, incluso en tercer trimestre. Tercer trimestre puedes detectar aquellos bebés que están creciendo menos. ¿Y por qué es importante detectar a los bebés que no están creciendo bien? Porque puede ser que no estén creciendo bien por complexión. Luego muchas mamás dicen, ay, pues yo estoy pequeña, mi bebé también va a estar pequeño. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en muchas ocasiones bebé recibe menos flujo sanguíneo por distintas, por distintas patologías, incluso hasta maternas. Tenemos enfermedades de origen placentario. La enfermedad de origen placentario puede ser la preeclampsia, que es cuando aumenta la presión arterial súbitamente, con daño a órgano blanco, que es riñón, cerebro, hígado. Pero otra enfermedad de origen placentario es la restricción del crecimiento intrauterino, que son aquellos bebés que no crecen. Fíjate, nosotros desde primer trimestre, midiendo unas arterias, que son arterias uterinas que llevan flujo de sangre al útero y por lo tanto a la placenta, podemos identificar aquellas pacientes que tienen riesgo de enfermedad de origen placentario. ¿Por qué? Porque estas arterias uterinas son como mangueras, están llevando sangre hacia el útero y hacia la placenta. Si la placenta se insertó bien, pues definitivamente va a recibir buen aporte sanguíneo, pero si por alguna razón esta placenta no se insertó adecuadamente, yo siempre a mis pacientes les pongo el ejemplo de estar regando nuestro jardín de bugambilias con una manguera. Si yo estoy con una manguera, el flujo va libre, pero si yo tapo esta manguera, el flujo va a ser a chorro, va a ser pulsátil y me va a deshojar las bugambilias. Y pasa lo mismo con la placenta. Si la placenta se insertó adecuadamente, el flujo a través de las arterias uterinas va a ser un flujo libre. Pero si la placenta no se insertó adecuadamente, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que este flujo que normalmente iba libre, imaginemos que tapamos las mangueras, el flujo ahora es pulsátil y a largo plazo hace uno, que mamá a largo plazo genere sustancias que puedan hacer que aumente la presión arterial súbitamente y de igual forma la placenta recibe menos oxígeno, esta placenta manda menos oxígeno a bebé y bebé deja de crecer. Entonces, esto que a veces identificamos hasta el tercer trimestre, el que un bebé esté creciendo menos, con una ventana de oportunidades del primer trimestre, pudimos haberlo identificado, dar tratamiento, porque no nada más se trata de decir tú tienes riesgo. Es decir, tú tienes riesgo, te podemos dar medicamento para prevenirlo y en el peor de los casos retrasarlo, porque no es lo mismo tener una preeclampsia, una restricción del crecimiento en la semana 30, donde tengamos que interrumpir urgentemente un embarazo. Semana 30 es echar un volado, el 50% de los bebés van a fallecer a haber dado medicamento y que probablemente esta preeclampsia que se iba a presentar en la semana 30 se presente en la semana 36, 37, un bebé que ya tiene adecuadamente formados sus pulmones, que ya son maduros, se tenga que interrumpir el embarazo y vamos, pero vamos, es un bebé que tiene un buen pronóstico de vida y en el mejor de los casos, que gracias al medicamento que damos, bebé no vaya a tener que nacer pretérmino, sino que llegue hasta el término. Entonces, la verdad es que en muchas ocasiones nos toca hasta el tercer trimestre detectar a estos bebés que están creciendo menos. Y te digo, siempre es importante distinguir aquellos bebés que están creciendo menos por constitución propia del bebé, aquellos bebés que están creciendo menos porque las arterias uterinas están alteradas y por lo tanto le están mandando un mal flujo a la placenta. ¿Y qué es lo que además debemos de estudiar en bebé? ¿En qué momento bebé debe de nacer? ¿Por qué? Porque si además de que bebé está creciendo menos, tiene alteraciones en sus flujos sanguíneos, pues esto también nos va a marcar el momento y dar la pauta de que bebé tenga que nacer en la semana 36, 37. Luego a veces hay bebés que fallecen súbitamente en la mamá al término, que mamá tenía 37, 38 semanas y bebé de repente se murió. Y anteriormente, fíjate lo que son las cosas. En muchas ocasiones coincidía que el bebé tenía el cordón en el cuello y qué es lo que decía el ginecólogo. Ay, es que tenía el cordón en el cuello. Cuando ya actualmente la evidencia nos dice que el hecho de que bebé tenga cordón en el cuello no le va a pasar nada porque el cordón está relleno de una gelatina que se llama gelatina de Wharton. Entonces, esta gelatina hace que aunque bebé tenga circular o doble circular de cordón, no pasa nada. Incluso bebé puede nacer de parto si el cordón se lo permite, si el cordón es lo suficientemente largo y deja que bebé descienda. Pero no pasa nada. Pero ¿qué es lo que pasaba antes? Que bebé fallecía a las 37, 38 semanas.
Al ginecólogo le tocaba atender la cesárea, el parto, veía circular de cordón y decía, seguramente falleció por eso. Pero no, anteriormente nosotros no nos enfocábamos tanto en ver otras causas, y estas causas probablemente pudieron ser que bebé no estaba creciendo lo suficientemente bien, y al no crecer lo suficientemente bien, bebé echa a andar mecanismos de defensa, particularmente en sus vasos sanguíneos. Un ejemplo, la arteria umbilical, que es la que conecta placenta con bebé. Cuando empieza a haber resistencia placentaria, que la placenta nos da resistencia, las arterias umbilicales son vasos gruesos. Entonces, para vencer estos vasos gruesos, si nosotros medimos por los flujos, al ser un vaso grueso, la cantidad de sangre que pasa no me debe de dar resistencia. Pero si yo veo que la cantidad de sangre a través de la arteria umbilical ya me está dando resistencia, es que probablemente ya la arteria umbilical haya tenido que contraerse para vencer la resistencia de la placenta. Y también medimos los vasos de la circulación del cerebro de bebé. Entonces medimos la arteria cerebral media. La arteria cerebral media es todo lo contrario, son vasos pequeños. Para aquellos que estudiamos física en la preparatoria, sabemos que en vasos pequeños, vamos, definitivamente para que el flujo pueda pasar por ahí necesita más presión, necesita más resistencia. Entonces, al ser vasos pequeños del cerebro, los flujos siempre van a ser con pulsatilidades y resistencias altas. ¿Y qué es lo que pasa cuando el cerebro se empieza a quedar sin oxígeno? ¿Qué es lo que hace el vaso sanguíneo del cerebro? Se dilata para que de esta forma una mayor cantidad de sangre se quede dentro del cerebro. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en un bebé que se encuentra alterados sus flujos? Pues que los flujos a nivel del cerebro, en lugar de ser altos, empiezan a caer. Y nosotros de esta forma podemos detectar tempranamente aquellos bebés con riesgo de asfixia y sabemos en qué momento deben de nacer y la vía de nacimiento, porque definitivamente a un bebé que tiene ya alteraciones en sus flujos no lo vamos a someter a un trabajo de parto, que eventualmente bebé es como correr un maratón. Si bebé viene bien preparado, seguramente te corre los 42 kilómetros, pero si es un bebé que ya viene arrastrando un bajo peso, pues en el mejor de los casos te corre el medio maratón. Pero si es un bebé que te viene ya manejando bajo peso y además alteraciones en los flujos sanguíneos, pues probablemente sea un bebé que mejor ni para qué lo dejamos correr 5 o 10 kilómetros. Es un bebé que tiene que nacer ya. Entonces todo esto es muy importante. Digo, cada ultrasonido tiene distintas ventanas de oportunidad y detectamos en cada ultrasonido de primero, segundo y tercer trimestre, garantizamos que en cada trimestre se encuentre bien. Oye, Julio, yo tengo una curiosidad. Eh, ¿Cuántos especialistas como tú, con tu preparación, con esa especialidad, tenemos en Aguascalientes? Actualmente, cirugía fetal, soy el único cirujano fetal aquí en Aguascalientes. En realidad, a nivel nacional somos pocos, pero deja tú de que seamos pocos. En realidad, son todavía mucho menos los que se dedican día con día a realizar este tipo de procedimientos. Entonces, esto es importante que la paciente lo sepa. No es lo mismo que vayas tú con alguien que realiza un procedimiento una, dos veces por año, a alguien que semana con semana está realizando procedimientos, distintos tipos de procedimientos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente realiza un adiestramiento y puede decir, soy cirujano fetal. Digo, actualmente esto lo vemos ya incluso hasta con los cirujanos plásticos, que cualquier persona ya toma un curso de no cirugía plástica, vamos, pero toma un curso que dura una semana, 2 semanas y ya se empieza a vender como cirujano plástico. ¿Y qué es lo que estamos viendo últimamente? Pues todo lo que esto acarrea, ¿no? Resultados que no son los que queremos. Entonces, al momento de que una paciente escoja con quién va a realizar un procedimiento, es importante que se fije quién va a realizar el procedimiento. Es decir, que sea una persona que tenga experiencia, que sea una persona que no tenga un caso aislado, a lo mucho cada mes, cada 2 meses, sino que sea una persona que constantemente esté realizando estos procedimientos. ¿Por qué? Porque recordemos que todo tiene una curva de aprendizaje. No digo que yo no haya empezado de cero. Claro que yo empecé de cero. Claro que yo al inicio siempre tenía que entrar a este tipo de cirugías con mis maestros, pero el hecho de tener un mayor volumen de pacientes también te da mayor experiencia. Y esta mayor experiencia, obvio que la aplicas en tus pacientes y en tus procedimientos. Entonces, en realidad, somos pocos. Te puedo decir que incluso a nivel nacional son solamente 4 estados que tienen bien establecida la cirugía fetal. Se encuentra la Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nuevo León y León, Guanajuato. Yo trabajo en León, Guanajuato. Yo entre semana me encuentro en León, Guanajuato. Estoy en un centro de referencia. Entonces prácticamente todos los días veo bebés con patología.
y prácticamente estamos realizando cirugías fetales, pues cada semana tenemos distintos casos de cirugías fetales que estamos realizando. Y esto para mí la verdad es que es como estar en un gimnasio, es que todos los días me voy encontrando con distintos grados de severidad, distintos grados de patología fetal, y el hecho de estar realizando estos procedimientos, pues de alguna forma me mantiene activo, me mantiene prácticamente mejorando, claro, porque todos mejoramos día con día. Y de alguna forma, pues bueno, el hecho de estar en uno de estos grandes centros de referencia, pues me ha dado mucha experiencia. Entonces, sí es muy importante que la paciente sepa que además de que son pocos cirujanos fetales en todo el país, son todavía muchos menos los que día con día están viendo a este tipo de pacientes, y son pocos los que tienen la oportunidad de tener un gran volumen y por lo tanto una mayor experiencia. Pues aquí sí aplica aquello de que la práctica hace al maestro. Y esto de la práctica hacia el maestro me lleva también a hacerte algunas preguntas que tienen que ver más con mitos y realidades en el mundo de la medicina o de las redes sociales, porque a veces ni siquiera es el mundo de la medicina, es el mundo de las redes. Y se dice mucho que los chicos que juegan videojuegos desarrollan muy buenas habilidades para poder convertirse en muy buenos médicos cirujanos aprovechando este tipo de técnicas. ¿Mito o realidad? Fíjate que curiosamente es una realidad. En definitivamente, cirugía viene de cirus, manos. O sea, la etimología ya de entrada de cirugía es que tienes que tener una adecuada movilidad con las manos. ¿Y qué es lo que pasa al estar actualmente con los controles? Pues que obviamente tienes una mayor habilidad con las manos, que obviamente la tienes tú, que esa lo tienes que aterrizar específicamente en tu área médica, ¿no? Yo en lo particular te voy a platicar, yo no era de videojuegos. En mi defensa, yo era de piano, yo iba a clases de piano y en algún momento llegué a tomar clases de piano y de alguna forma eso mantuvo ejercitados mis dedos. Pero es una realidad, ¿eh? En realidad que es una realidad que el hecho de que aquello que no se usa se atrofia. Y obviamente que si tienes desde pequeño el estar utilizando tus manos, pues obviamente que cuando lo tengas que utilizar en algún otro ámbito, seguramente lo vas a hacer bien. Bueno, en este mismo juego de mitos y realidades, hay información en las redes donde son temas de actualidad, por ejemplo, el tema de la supergripe que está afectando a lo que es Inglaterra y que la vemos lejana porque pues incluso nos divide un océano, nos dividen muchos kilómetros, pero ¿tú cómo ves? ¿Tenemos que preocuparnos por esa supergripe? ¿Va a ser necesario estar otra vez en cuarentena? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que más allá de preocuparnos está el tener, al igual que en la medicina fetal, una actitud de prevención. O sea, es algo que eventualmente puede llegar, claro, estamos en un mundo globalizado. No es como antes, que hasta que llegaba el barco en 1 o 2 meses, los españoles en su momento trajeron lo que en su momento fueron las enfermedades exantemáticas, que vaya que nos pegaron como civilización hace varios años. Y ahorita todo es más fácil, ya ahorita son vuelos transnacionales. Un día puedes amanecer en Europa y ese mismo día anocheces en América. Entonces, es un hecho que puede llegar, claro, pero tenemos que tener una cultura de prevención, ¿sabes? El hecho de que a cualquier dato de enfermedad, incluso ahorita que estamos ya en temporada de frío, pues el usar tu cubrebocas. Si vas a un hospital, si vas con el médico, usar tu cubrebocas. Si por alguna razón, incluso para las pacientes embarazadas que están muchas veces en contacto con niños, pues también el que utilicen tanto los niños como ellas el cubrebocas. Y esto es importante no nada más para estas enfermedades nuevas, ¿sabes? Sino incluso para las antiguas. Porque yo como médico fetal me doy cuenta, ahí me llegan casos de bebés infectados antes de que nazcan. Bebés con citomegalovirus, como te había comentado, bebés con parvovirus. ¿Y qué es lo que le pasa a estos bebés? Estos bebés, el virus entra a través de mamá. Generalmente la mayoría de estas enfermedades son enfermedades ano, mano, boca. ¿Por qué? Porque son secundario a un descuido, ya sea en el lavabo de manos, en el estar compartiendo prácticamente ano, mano, vaca. Uno al estar platicando, prácticamente sabemos que al platicar gotas de saliva salen y pasan a la otra persona.
Entonces, estas enfermedades que a veces afectan a bebés son incluso enfermedades exantemáticas. ¿Qué quiero decir con esto? Son enfermedades que afectan a grupos de población particularmente vulnerables, como son los niños, particularmente cuando van a la escuela. No digo que no afecte a los adultos y todavía es peor porque muchos adultos incluso pueden ser asintomáticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la paciente embarazada? Siempre que esté en contacto con niños que van a la escuela, que sabemos que en la escuela van distintos grupos de amigos, incluso hay mamás que el niño está enfermo y no tiene dónde más dejarlo, y aunque está enfermo, pues con la pena, pero lo lleva a la escuela. Pues precisamente las mamás embarazadas, pues el que tenga mayor cuidado, que si nota datos de fiebre, algún otro dato, pues usar cubrebocas y preferentemente siempre que esté en contacto con un niño que no conoce, el niño es portador. Entonces, la mamá tiene que cuidarse, lavarse sus manos adecuadamente siempre que esté en contactos con niños, de preferencia usar cubrebocas. Ahorita que estamos, si notamos alguna enfermedad, pues nosotros mismos cuidarnos y proteger a los demás, que nosotros nazca el usar el cubrebocas. Entonces, yo creo que esto de la medicina de la prevención, no nada más a nivel de medicina fetal, sino nuestro día con día. Ahorita con las nuevas enfermedades que están llegando, tenemos que adoptar algo que sea de prevención y que en realidad de esta forma nosotros evitemos la propagación precisamente de estas enfermedades. La vacuna rusa contra el cáncer, ¿mito o realidad? ¿Algún día habrá una vacuna o esta ya es una realidad? Mira, no digo que no pueda llegar ese momento. Ojalá que sí. La verdad es que la medicina está avanzando a pasos agigantados. Yo te lo aterrizo en mi área, la medicina fetal. Nosotros ya actualmente estamos utilizando ya no nada más cirugías, sino que incluso estamos precisamente a través de la terapia, precisamente a través de genes. Nosotros ya lo que queremos es ver la forma en la que podamos impactar precisamente a nivel de bebé antes del nacimiento. Y actualmente justamente hay distintos grados de información, hay distintos grados de evidencia científica y actualmente, por ejemplo, te pongo un ejemplo, algo que está muy en uso es el uso de células madre. Ya nosotros a través de las células madre, que son pluripotenciales, que las puedes encontrar en los tejidos de los fetos, en la placenta, estas células madre, tratar de diferenciarlas precisamente para que aquellos bebés que tengan cierto grado, cierto riesgo, pues prevenirlo. Te voy a poner algunos ejemplos, displasias esqueléticas. Hay algunas displasias esqueléticas que lo voy a traducir, son aquellos bebés que sus huesos no crecen adecuadamente. Entonces, estas displasias esqueléticas, ¿qué es lo que pasa? Que el bebé nace con una displasia esquelética, es una, en alguna parte de los genes de los bebés hay información mal, que el bebé nace con displasia esquelética y esto qué hace? Que las extremidades se queden pequeñas y son bebés que no crecen adecuadamente. Hay distintos grados de displasias esqueléticas. La más conocida por todos es la condroplasia, que es el que nosotros vemos a personas que no crecen adecuadamente de las extremidades, pero el resto del cuerpo en muchas ocasiones crece normal, más o menos. Digo, no es, vamos, por denigrar, pero es lo que normalmente vemos nosotros en los enanitos toreros. Eso es la condroplasia. Pero te digo, hay distintos grados de displasias esqueléticas, incluso algunas de ellas son letales. ¿Por qué? Porque recordemos que el tórax tiene también huesos, tiene las costillas, entonces al estar pequeño el tórax no crece adecuadamente y lo mismo, nos quedamos con pulmones pequeños y bebé pues prácticamente también nacen y fallecen. Entonces ya actualmente existe medicina con células madre en las cuales están tratando a los bebés antes del nacimiento, aquellos bebés portadores de displasias esqueléticas, para que el bebé ya no desarrolle la displasia esquelética. Entonces ahora esto traspolándolo al cáncer, imagínate tú que nosotros, a cómo vamos, es que nosotros ya no nada más vacuna contra el cáncer. Nosotros lo que queremos hacer es que en un futuro al bebé antes del nacimiento tú puedas detectar, este bebé tiene riesgo de cáncer. Imagínate eso, que nosotros desde que la mamá está embarazada, por los antecedentes de mamá y por estudios que realizamos en el bebé, que nosotros digamos, ¿sabes qué? Este es un bebé, es una niña, tiene riesgo de cáncer de mama, a la abuelita le dio cáncer de mama, si desde ahorita le damos tratamiento a este bebé, no lo va a desarrollar. Y no digo que no vaya a suceder, está pasando, es una realidad. Vamos, a veces estamos cerrados a lo que en realidad está pasando. Yo me acuerdo cuando veo el espacio, me sorprendo. Me sorprendo porque digo, todo lo que está allá afuera y que aún nos falta por saber, y a lo mejor uno ya se quedó cerrado, a lo mejor uno está con la mentalidad de que, híjole, pues no hemos avanzado mucho porque pues para empezar el hombre a duras penas llegó a la luna y ¿por qué no hemos llegado a Marte? Pero
también ahorita, incluso hasta a nivel de espacio, cómo no está avanzando todo, que quién nos dice que en algún momento no podamos nosotros habitar otro espacio, otro planeta. Yéndonos a lo macro, ¿no? Al macrocosmos, bajando al microcosmos, aterrizando en nosotros, ¿quién dice que en un futuro nosotros no podamos dar un tratamiento preventivo a bebé de tal forma que ese bebé no desencadene algún tipo de cáncer, algún tipo de enfermedad crónica como diabetes, hipertensión? Porque esto incluso ya nosotros lo detectamos, ¿eh? Justamente lo que te digo del ultrasonido de primer trimestre. Nosotros en el ultrasonido de primer trimestre a la mamá la interrogamos. Entonces nosotros vemos si la mamá es hipertensa, si la mamá tuvo preeclampsia, si aparte la mamá tiene síndrome metabólico, si la mamá tiene diabetes, algo que se conoce como epigenética, que prácticamente son los genes que la mamá le pasa al bebé. ¿Y qué es lo interesante de la epigenética? Es que tú piensas que tus genes son siempre iguales, pero tú estás mutando. La Ana que yo estoy viendo ahorita es una Ana que mutó. Probablemente la Ana de hace 20 años estaba en contacto directo con el sol, y al estar en contacto directo con el sol, pues tus células, que normalmente supongamos eran unas células de tez blanca, pues al estar tanto en contacto con el sol empezaron a evolucionar, y ahorita es una Ana que tiene la tez probablemente un poco más, digamos, un poco más morena que a lo mejor la Ana que en un mundo paralelo, la Ana que nunca estuvo expuesta al sol. Y tus futuras generaciones probablemente les vas a heredar el que puedan soportar un poco más el sol, yéndonos en corto plazo. Ahora bien, con la epigenética, si una mamá es diabética, si una mamá tiene intolerancia a la glucosa, pues ¿qué es lo que le va a heredar a bebé? Va a ser un bebé que van a nacer con esa facilidad también. Va a ser un bebé que probablemente va a estar gordito al nacimiento, va a ser un bebé que probablemente desde etapas tempranas, sobre todo si tenemos el antecedente de mamá, la abuelita, etcétera, pues de etapas tempranas va a tener cierta tendencia a una diabetogénesis, y en un futuro es probable que lo vaya a desarrollar. Y esto es muy importante porque hay un libro que dice que somos lo que nuestros abuelos comieron. Entonces, ¿cómo incluso cambiando la dieta de la mamá durante el embarazo se modifican los genes y hacen que la epigenética favorezca a bebé? Y si obviamente bebé nace y tenemos cambios de vida en sus hábitos y bebé hace ejercicio y tiene buena dieta, si a la mamá, al abuelo le dio diabetes, pues probablemente a bebé no le dé. Yo creo que me ha impactado tanto tu plática. Es muy interesante la intervención que se hace en este caso a los bebés dentro del vientre materno, pero es mucho más satisfactorio y maravilloso saber que se salvan vidas haciendo el diagnóstico pertinente a tiempo. Y creo que, Julio, pues te agradecemos muchísimo esta charla. Si nos quieras comentar algo ya para cerrar, bienvenido. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde la gente te puede buscar? Porque seguramente esto va a despertar mucho interés y alguien va a tratar de buscarte. Claro que sí, con mucho gusto, Ana. Como les comento, me pueden encontrar incluso en redes sociales, Julio Macías Sandoval. Mi contacto es 449-386-2223. 449-386-2223. Pueden marcarme, pueden mandarme mensaje de WhatsApp. Yo dirijo personalmente tanto mis redes como mis números personales, entonces tengan por confianza que si ustedes me marcan, si ustedes me mandan mensaje, voy a ser yo el que directamente les va a responder. Y sobre todo, pues bueno, que sepan las pacientes, yo actualmente trabajo de lunes a viernes en León, fines de semana estoy aquí en mi tierra natal, en Aguascalientes. Si alguna paciente requiere de algún estudio avanzado, si alguna paciente se le ha dicho que su bebé tiene algún defecto, pues con toda confianza que se acerquen conmigo, les hago la valoración, y si bebé es candidato para una cirugía fetal, pues que cuenten con todo el apoyo, que vamos a hacer todo para mamá y para bebé con mucho gusto. Muy bien, pues muchas gracias y que tengas bonita tarde. Muchas gracias igualmente, Ana, y un saludo a toda tu audiencia. Gracias. Gracias.